Hoy hablamos de los herederos de Fraga, del legado de Feijóo y compañía y de la izquierda nacionalista que, después de muchos años, puede hacerle frente porque no está derrotada. Falta menos de un mes para las elecciones en Galicia. El 18 de febrero los gallegos y gallegas eligen el próximo gobierno de la Xunta y por primera vez en años parece que hay partido. Violeta, crudos días. Crudos días. Hay partido porque el BNG, segunda fuerza política, podría tener por primera vez opciones de romper la mayoría absoluta del PP y con esto tiene mucho que ver su candidata, Ana Pontón. Hoy entrevistamos al actual líder de la oposición en el Parlamento galego, muy conocida en su tierra pero menos fuera de ella. Presentémosla mientras suenan las raperas o Ravelo con su Somos Lesión, Somos Legión. Ana Pontón nació en 1977 en una aldea de Sarria, Lugo, en la Galicia rural y en una familia de un obrero de una fábrica de cemento. Con su abuela descubrió el feminismo y la lectura. Se politizó con los poemas de Rosalía de Castro y Castelao y estudió ciencias políticas con una beca en Santiago de Compostela. A los 16 ya había empezado a militar en Galiza Nova, la juventud del BNG. Antes de los 30 era diputada y en 2016 heredó el timón del partido, cuando el barco hacía aguas por efecto del tsunami Podemos y la coalición de izquierda gallega En Marea. Pero logró reflotarlo gracias a un discurso más transversal y a un tono menos crispado que el de su antecesor, el histórico José Manuel Beiras. Capitaneado por Pontón en la autonómica de 2020, el BNG logró 19 escaños frente a los 6 de la legislatura anterior. Tremenda remontada. Tiene fama de ser vehemente en sus ideas, pero tolerante, abierta al diálogo y dice que su ideología tiene 3 pilares: feminismo, ecologismo e izquierda. Sus referentes son Rosalía de Castro y Rosa Parks y como buena rockstar ya tiene biografía publicada y su propio programa de entrevistas Código Ana. Bueno, pues vamos a hacerle un código crudo a Ana Pontón, que aspira a tener una legión de votantes y ser la primera mujer presidenta de la Xunta después de 43 años de hombres al mando y casi 15 de mayorías absolutas del PP. As persoas que queren un cambio de rumbo na sanidade, na educación, nas políticas a favor da igualdade, no cuidado do medio ambiente, na mellora do noso autogoberno van votar, haberá cambio. E eu creo que a labor que temos daqui ao próximo 18 de febreiro e ilusionar a todas esas persoas e que vayan a votar convencidas. Eu creo que os galegos e galegas nos apoyen, pero creo que o fagan coa convicción de que imos a poñer en marcha o mellor goberno da historia deste país e que imos darlle motivos para que teñan esperanza. Hola, ¿qué tal? Perdona que te interrumpa un momento. Ahora mismo te dejo seguir con el programa. Espero que lo estés disfrutando porque para eso lo hacemos. Pero, como sabes, Carne Cruda solo es posible por los oyentes que lo hacen posible. Así que si no eres productor o productora, te animo a serlo en carnecruda.es. Es muy fácil. Entras allí y puedes hacer una donación a través de PayPal o una transferencia bancaria. Y ayudas a que contenidos como este sigan adelante. Te dejo seguir con el programa. Que lo disfrutes. Ana Pontón, crudos días, bo día. Bos días y crudos días. Hablas de esperanza, pero la mayoría de encuestas siguen dando mayoría absoluta al PP. Bueno, yo, si me permites, yo creo que las encuestas siempre hay que cogerlas así con mucha precaución. Mira lo que ha pasado en las últimas elecciones generales, que había un candidato que ya se veía en Moncloa, que ya repartió ministerios y al final está haciendo oposición. Por lo tanto, no creo que las encuestas vayan a ser lo que pase el próximo 18 de febrero. Pero sí es cierto que en las encuestas podemos ver tendencias. A mí eso sí me parece relevante. Y hoy lo que vemos en las encuestas, pero nosotros también lo estamos viendo en la campaña, es que el Partido Popular baja y la fuerza que sube es el BNG. Le estamos disputando la presidencia al PP, ¿no? De hecho, este fin de semana ha venido de visita electoral Feijóo y ha dicho algo con lo que yo por primera vez estoy de acuerdo con él, y es que por un puñado de votos podemos cambiar la historia de Galiza, y creo que esto es apasionante porque llevamos 15 años viendo cómo perdemos con el gobierno del Partido Popular y es el momento de que empiece a ganar la mayoría, que ganen los trabajadores y las trabajadoras, que gane la sanidad pública, que gane el feminismo, que ganen las mujeres. Esto es a lo que estamos convocadas y yo digo, no es que haya partido, es que vamos a ganar este partido. Para ganar ese partido, o para que lo haya por lo menos, necesitáis que el PSOE tenga buenos resultados, pero vuelve a presentar a un candidato de toda la vida, Besteiro, nada nuevo bajo el sol. ¿La derecha también gana porque la izquierda y el centro izquierda no espabilan? ¿No ofrecen nada novedoso? A mí no me gusta este discurso, ¿no? Porque es cierto que nosotros
yo creo que en los últimos años hemos demostrado que las cosas se pueden hacer bien, ¿no? De hecho, escuchaba a Violeta cuando hacía la introducción, y a mí cuando mis compañeros y compañeras me escogieron como portavoz nacional, pues lo hicimos en un momento muy difícil en el que también supimos reflexionar sobre lo que estaba pasando, ¿no? Qué errores habíamos cometido y cómo poníamos en marcha un proyecto que conectara con los problemas de nuestro tiempo. Y hemos demostrado que se puede hacer, porque de hecho pasamos de encuestas que nos decían que íbamos a sacar 0,1 a mantener nuestro grupo parlamentario con 6, y en las anteriores elecciones situarnos con 19 diputados, más que triplicando nuestro resultado, y por lo tanto yo estoy convencida de que el cambio es posible y que hoy hay una referencia inequívoca en nuestro país, porque de hecho en estas elecciones los gallegos y las gallegas van a tener que optar si quieren una presidencia del Partido Popular con un Rueda, bueno, pues que ya nos ha demostrado que Galicia nos deja, o se apuestan por una presidenta del BNG por hacer historia. Y yo siempre lo digo, yo no quiero hacer historia por mí, yo quiero hacer historia por todas las mujeres que han luchado antes, por las que luchan hoy, por las que van a luchar mañana y por toda esa mayoría que hay en Galicia que se merece vivir en un país mejor, ¿no? De hecho, aquí en Madrid me encuentro con muchos gallegos y gallegas que me dicen, por favor, yo no puedo votar el 18 porque estoy aquí empadronada, pero construir la Galiza a la que podamos volver, y ese es un reto muy importante. Sumar y Podemos presentan cada uno sus propias candidaturas. ¿Cómo puede afectar al resultado que se presenten a la izquierda del PSOE 3 partidos de izquierda? Mira, yo soy muy respetuosa con las decisiones que toman otras fuerzas políticas. Es más, en democracia el pluralismo siempre ha sido un valor y creo que tenemos que respetar esas decisiones, y luego es la ciudadanía quien decide cuál es la representación que nos da a cada uno de nosotros. Pero también es cierto que en esta campaña se está hablando mucho de que hay, digamos, a la izquierda se divide, o en la alternativa hay muchas opciones, pero es que en la derecha también hay muchas opciones. De hecho, yo a quien veo muy preocupado porque se presentan más organizaciones de derecha es al Partido Popular, ¿no? Que ha criticado que se presente Vox, que está muy preocupado porque se presenta en Ourense pues Democracia Ourensana, que también forma parte de ese espectro ideológico, y vamos a ir a unas elecciones donde hay muchos partidos políticos y luego va a ser la ciudadanía quien decida. Yo lo que sí tengo muy claro es que en estas elecciones una de las claves es que haya una participación importante, que la gente participe y vaya a votar, porque las encuestas que hablábamos al principio también nos dicen que hay una mayoría que quiere cambio en Galicia. El problema es que compra ese discurso de no se puede, no vamos a ser capaces, y acaba quedándose en casa. Y eso es el discurso que le interesa a la derecha. Por eso yo creo que todas las personas que queremos un cambio tenemos que estar presentes el día 18 de febrero con nuestro voto, con nuestra opinión. Yo estoy convencida que una de las claves es que concentremos el voto en el BNG, pero yo quiero que la gente vaya a votar con ilusión, convencida por lo que piensa, por sus sueños. Creo que eso es muy importante frente a veces esos otros discursos que parece que esto es una cuestión de matemáticas. No, es que tenemos que convencer a la gente y que vaya ilusionada. ¿El BNG tiene encuestas que le dan mejores resultados que las que se están publicando? Es que, como te decía, yo no me creo ninguna. Ni las bueno, pero que nosotros hacemos, los partidos hacen siempre sus estudios. Nosotros hacemos nuestras encuestas que lo que nos dicen es que hay una posibilidad real por primera vez en 15 años de que en este país podamos hacer historia, tener a una mujer en la presidencia de la Xunta, un gobierno con manos libres que no esté supeditado a lo que dicen las direcciones madrileñas, y esto es un cambio fundamental. Pero es que más allá de las encuestas, en política a veces hay cosas que son de olfato. Y es qué sientes tú a tu alrededor y qué sientes que se está moviendo. Y hoy en Galicia hay una onda de cambio muy potente en torno al BNG, que tenemos que hacer que siga creciendo, que se siga ilusionando, porque estamos a un puñado de votos de hacer historia, y creo que es un momento apasionante, ilusionante y una ocasión que no podemos dejar pasar. Tú has dicho que la sociedad gallega no es una sociedad de derecha, pero el Partido Popular lleva 14 años de mayoría absoluta. ¿Por qué sigue ganando? Mira, eso es muy complejo, ¿no? Porque son muchos factores. Es como podemos decir, ¿por qué gana siempre la derecha en Madrid? ¿No? ¿Me lo dices o me lo cuentas? Y eso, no quiere decir que lo hagan bien, ¿no? Hay muchos factores que influyen, y es cierto que la sociedad gallega no es una sociedad conservadora, ¿no? De hecho, podemos ver, tenemos un nivel de movilización social que es de los más importantes de todo el Estado español, también porque existe una central nacionalista como es la CIA, que es la primera central sindical. Tenemos un movimiento feminista
súper potente. Yo siempre lo digo, si hacemos cuentas, porcentualmente, las mujeres que se movilizan en Galicia es que son unas de las que más se están movilizando en el conjunto del Estado español. Y si vamos a otros procesos electorales, vemos como el Partido Popular no gana. Es que el PP solo gobierna en una de las 7 ciudades de Galicia y en las principales villas de nuestro país ellos no tienen las alcaldías. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos es que convencer. Es cierto que ellos van dopados a las elecciones, es que también lo hay que decir. Tienen a la CRTVG a sus servicios, que han convertido la televisión pública en su aparato de propaganda. Y no solo lo denuncia el BNG, que también. Los periodistas también. Es que más de 300 viernes protestando contra la manipulación. Pues que si tú ves si tú ves las noticias de La Gallega, es que dices Telepepe. Ese es un auténtico escándalo. Y ahora estamos yendo a una campaña electoral en la que además están utilizando los recursos públicos para hacer campaña pura, dura, descarada. Han tenido ya bastantes amonestaciones de la Junta Electoral y con todo, pues yo creo que no les va a llegar. Porque en Galicia estamos cansados y cansadas de ver cómo cada vez el país va a menos. Tenemos menos industria, tenemos menos gente joven, más de 200.000 personas emigradas. Tenemos nuestra sanidad que está en una situación crítica, ¿no? De hecho, ayer el defensor del paciente hacía público un informe que decía que atención primaria de Galicia es la que está más colapsada de todo el Estado español. Es que tenemos que cambiar esta situación. Vamos a hablar de esa situación punto por punto. Empezamos en el mar. Escuchamos la multitudinaria manifestación de este fin de semana en Santiago de Compostela contra la gestión de la Xunta de la crisis de los pellets, de las bolas de plástico que están inundando toda la costa gallega. ¿No hemos aprendido nada? ¿No han aprendido nada en el PP después de 20 años del Prestige? Yo me quedaría con que no han aprendido nada. Y diría que esto es en parte una responsabilidad compartida, porque es cierto que el Gobierno central también tiene competencias en la lucha contra la contaminación marina y creo que ninguno de los gobiernos ha estado a la altura, porque sabían cuál era el problema y en vez de ponerse a trabajar juntos para solucionarlo, pues se han dedicado a tirarse los trastos a la cabeza. Y creo que esto lo único que hace es que cada vez más ciudadanos y ciudadanas se alejen de la política, porque cuando tenemos una emergencia, una catástrofe ambiental, como es esa marea plástica contaminando nuestro litoral, lo primero que tienen que hacer los responsables políticos es ponerse a trabajar mano a mano para retirar esos plásticos. ¿Quién se puso al frente? Otra vez más la ciudadanía y los ayuntamientos, que han sido los que primero han alertado de la situación, han destapado el problema que se estaba produciendo y han hecho que se reaccionara. Pero aquí, afortunadamente, no era chapapote. Porque es que si fuera chapapote volveríamos a ver a nuestras playas y toda nuestra costa manchada de negro, porque han repetido exactamente los mismos errores. Han primero minimizado el problema, luego lo han manipulado y luego pues han ido con una política de echar balones fuera, ¿no? y atacar a la gente que estaba protestando. Porque es curioso, el PP solo le gustan las manifestaciones que hace el PP. Y estos días hemos visto al candidato pues, del Partido Popular criticar a la ciudadanía que ha salido a protestar por la gestión de esta catástrofe, a protestar contra su incompetencia, su incapacidad y a defender algo fundamental. Y es que nuestro mar es no solo una riqueza medioambiental, es que es una fuente de vida para miles de personas que viven directamente de él. Y creo que ahí también estamos viendo que hay un país que está llamando para que haya un cambio político, porque no podemos seguir así. ¿Le pasará factura al PP? Porque en el Prestige es cierto que a largo plazo, como hemos contado en el podcast que hicimos, sí que horadó el poder que tenía municipal, pero sin embargo ganaron en las autonómicas. No, después del Prestige perdieron en el año 2005, el Partido Popular perdió las elecciones, hubo un gobierno alternativo y es cierto que hubo zonas de costa donde... Claro, es cierto, pero las primeras fueron las municipales, pero sin embargo en esas municipales ya se anticipó el cambio de ciclo, porque más allá de algunos ayuntamientos muy pequeños, en Galicia se vio que había una alternativa que iba emergiendo, ¿no? Creo que es que también es un poco lo que ha pasado. Yo no veo esta crisis como una cuestión de erosionar a nadie, sino que lo que se ha erosionado es nuestro mar,
que estamos viendo que está desprotegido. Y esa tiene que ser una prioridad del próximo gobierno, porque mucha de la gente que ha salido a protestar ha salido a protestar porque hay una crisis derivada de la gestión de estas peles de plástico, pero es que tienen un problema muy grave, porque en estos últimos 15 años hemos perdido 700 barcos, se han destruido 5.000 empleos en el sector pesquero, y en el último año las mariscadoras han visto como el marisco está muerto en las playas. Y esto nos está diciendo que tenemos un problema muy grave que hay que abordar, que no se puede convertir en nuestra costa en un lugar donde tirar residuos, y que hay que trabajar, y ese es uno de mis compromisos si soy presidenta. Vamos a trabajar para regenerar las rías, para eliminar vertidos, para cuidar nuestro medio ambiente, porque es cierto que en Galicia tenemos un marisco y un pescado que es de la máxima calidad, que lo sigue siendo, pero estamos viendo que el mar tiene problemas y hay que atajarlos. Lo que no podemos es seguir mirando para otro lado. Entre los obstáculos a los que se enfrenta precisamente el sector marítimo está el de los parques de energía eólica marina, un problema también en tierra. ¿Tú por qué no firmaste? Dímelo con el corazón en la mano, ¿por qué no firmaste? Escuchamos el tráiler de la premiada película Asbestas de Rodrigo Sorogoyen, donde aparecía ese conflicto con los molinos de viento en Galicia. Desde el BNG mantenéis una postura generalmente contraria a los parques eólicos. ¿Es compatible reavivar la industria en Galicia y oponerse a sectores que prometen bonanza como las renovables? ¿Cómo se puede hacer esto? Mira, yo, si me permites, nosotros no estamos en contra de la energía eólica. Es que es imposible estar en contra de que haya una transición energética, pero lo que decimos es que tiene que ser justa, porque es cierto que es una actividad que también tiene un impacto muy importante en el medio ambiente y en el territorio. Y aquí estamos viendo muchas promesas que luego se quedan en promesas, porque tú fíjate, nosotros ya tenemos 4.000 molinos de viento instalados en nuestro país, y eso no ha supuesto que se incrementara la industria en Galicia. Al contrario, estamos viendo cómo ha bajado el peso de la industria en nuestro país. ¿Por qué pasa esto? Bueno, por muchas razones. Hay una que es fundamental, y es que aquí tenemos un modelo que es un modelo al servicio de las eléctricas, ¿no? Y el Partido Popular, que siempre nos criticaba a los bipartitos, ¿no? Pues yo siempre lo digo, en Galicia tiene un bipartito, es que gobiernan el PP y las eléctricas, y están poniendo en marcha un modelo que quiere arrasar con todo. Y no puede ser que los intereses de las eléctricas pesen más que, por ejemplo, un sector como el sector del mar, donde, bueno, aquí hay que decirlo, esto es una responsabilidad del Partido Socialista, que ha hecho un diseño de la energía eólica marina donde el 42% lo ponen en la costa gallega, y además encima de nuestros principales caladeros de pesca. ¿Qué pescado vamos a comer? ¿Vamos a comer electricidad o vamos a seguir comiendo pescado? ¿Va a ser pescado de aquí que crea empleo o lo vamos a traer de China en contenedores? No creo que ese pueda ser el modelo. ¿Nosotros qué decimos? Algo de sentido común. Hay que planificar el desenvolvimiento energético en función de las necesidades de la sociedad y no del lucro de las eléctricas. Y después tenemos que poner la energía al servicio de las personas, al servicio de las familias, al servicio del desarrollo empresarial. Y esto no es lo que ha pasado en Galicia. Por ejemplo, el PP, en el anterior plan que ha hecho de desenvolvimiento de la energía eólica, vinculaba esos parques con proyectos empresariales. No se ha hecho ni uno. Tenían el compromiso de que si no tenían que pagarle dinero a la Xunta. ¿Sabéis qué hizo? Perdonarle más de 1.600 millones de euros a las eléctricas. 1.600 millones de euros que les ha perdonado el Partido Popular a las eléctricas. Es que es una situación que no podemos tolerar, porque es que están al servicio de los consejos de administración, de sus puertas giratorias, pero es que esto es un desastre para la sociedad gallega. Si gobernase el BNG, no veríamos molinos de viento en el mar, como vemos en el caso de Portugal. Pues no los veríamos. Nosotros intentaríamos que no se pongan, porque es cierto que no es una competencia de Galicia, pero sí que haríamos que ese gobierno dijera, vamos a defender a la pesca por encima de las eléctricas, porque el ejemplo de Portugal es muy paradigmático. Ellos han puesto un parque experimental, y lo que han visto es que donde hay eólicos no hay peces. Donde hay eólicos no hay peces, y por lo tanto lo que hay es que racionalizar lo que hacemos para no cometer los errores del pasado, porque todos y todas estamos a favor de una transición energética, pero yo también lo digo, creo que se le quiere poner la etiqueta de verde, ¿no?, al timo de las eléctricas a la sociedad, y eso sí que no lo podemos tolerar y eso no lo vamos a permitir. De hecho, nosotros estamos diciendo pues que haya una tarifa eléctrica más barata para compensarnos por los costes ambientales y sociales a los gallegos,
políticos, o vamos a crear una empresa pública de energía para que en ese consejo de administración no veamos a expresidentes ni a exconsejeros, sino que lo que veamos sea a todos los gallegos y las gallegas. Creo que hay que ir a un cambio de paradigma y es fundamental para nuestro futuro. Lleváis 4 décadas de desmantelamiento industrial, hablamos de Cemex, Vestas, La Naval, Gamesa, Alcoa, Endesa. Esa lista de deslocalizaciones y cierres definitivos de fábricas parece que nunca acaba. ¿Cómo se puede frenar ese sangrado? Mira, hoy la prensa gallega destaca una empresa como es Alcoa, que es la única fábrica de aluminio que hay en todo el Estado español, que está a un tris de cerrar. Nosotros advertimos que esto iba a pasar y le dijimos a la Xunta y al Gobierno central que tenían que hacer una intervención pública para salvar ese empleo. Yo pregunto por qué se puede hacer una intervención pública en Telefónica y no en una fábrica que es estratégica para Galiza. Y nosotros sí que creemos que tiene que haber un desarrollo industrial. ¿Cómo? Pues poniendo la energía al servicio de nuevos proyectos industriales, apostando por la ciencia y por la innovación, que es clave. Nosotros no queremos competir en precariedad. Nosotros queremos competir en ciencia, en conocimiento, y eso lo podemos hacer en cualquier parte del mundo. Tenemos capacidad para hacerlo y es el proyecto del BNG. Pero Ana, ¿todo esto se puede hacer, desde la autonomía? Pues claro que sí, nosotros podemos impulsar polos empresariales pues en el ámbito tecnológico, desarrollar actividades, tenemos capacidad para poder hacer una intervención pública junto al Estado para salvar Alcoa. Es que la Xunta tiene competencias en materia de industria. Lo que pasa es que tenemos un gobierno pues que ha dicho, yo no hago nada, únicamente miro como dirían aquí, los toros desde la barrera, y no muevo un dedo, y lo único que hago es quejarme y buscar a quién echarle la culpa, porque esto es que son especialistas en el PP. Hay un problema, no dicen cómo lo solucionamos, es a quién le puedo echar la culpa. Llevamos así 15 años y ¿cuál es el resultado? Pues que hemos perdido más de 20.000 empleos en el ámbito industrial y la gente joven que dice, ¿dónde está el futuro? Aquí no, y eso es un fracaso como sociedad. Frente a este desmantelamiento siempre se pone el ejemplo de Amancio Ortega y el emporio textil Inditex como ejemplo de creación de riqueza, de prosperidad en la región. ¿Habría que hablar también de su modelo de negocio? Subcontratación, precariedad, deslocalización. Si me permites, mira, es cierto que Inditex tiene un impacto muy importante en la economía gallega, sobre todo en toda el área de A Coruña. Tiene una actividad que ha sido un polo de desarrollo indiscutible en Galicia. Eso es una obviedad, lo dicen los datos, cualquiera que conozca nuestro país sabe que eso es así. Pero también es cierto que yo creo que hay un debate que es qué está pasando en esas macrocorporaciones, en este caso de la industria textil, ¿no? Que es cierto que tienen un modelo de desarrollo que tiene muchos problemas. El primero es la precariedad, que en muchas ocasiones está detrás de ese modelo. También los altos costes ambientales, ¿no? De toda la industria de la moda, que es una de las industrias más contaminantes, y creo que nuestra defensa de que las condiciones laborales tienen que ser dignas es inequívoca, y eso vivas donde vivas, estés donde estés y sea cual sea el nivel de desarrollo de tu país, y que creo que también hay que cuestionar ese modelo, que es un modelo insostenible, es absolutamente insostenible, y creo que el cambio de paradigma tiene que darse porque nuestro planeta nos está diciendo que no soporta toda esta carga. Tenemos que ir más a lo cercano, a producir cerca, a contaminar menos, y yo creo que ahí pues habrá que hacer un debate, en primer lugar, con toda la industria que tenemos más cerca de nosotros, para ver cómo podemos hacer más sostenible pues lo que es evidente que no se mantiene. ¿El BNG le impondría condiciones laborales diferentes a Inditex? Es que nosotros no podemos imponer las condiciones laborales de una empresa. O sea, eso es un marco que además, el marco regulatorio de los derechos laborales está residenciado en el Estado. Nosotros sí que podemos trabajar para que haya, a través de la contratación pública, mejores condiciones laborales en nuestro país, ¿no? De hecho, una de las medidas que vamos a tomar es que en las nuevas concesiones públicas o en los contratos públicos que se realicen por parte de la Xunta de Galiza, pues se priorice la compra de kilómetro cero para no contaminar, que se tengan en cuenta cuáles son las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras. Creo que esto es importante. O medidas contra la deslocalización, por ejemplo. Aquí vemos cómo hay empresas que vienen, cogen subvenciones y se van. Bueno, pues yo creo que las empresas que tienen esas prácticas hay que penalizarlas y que devuelvan esas subvenciones, porque lo que no podemos es estar subvencionando la precariedad con dinero público. Vamos con otro desmantelamiento, el de la sanidad pública.
Un dos compromisos que asumo como presidenta é, nos 100 primeiros días de goberno, poñer en marcha un plan de rescate de atención primaria dotado como mínimo con 200 millóns de euros para recuperar... El 4 de febrero hay convocado una gran protesta contra los recortes masivos, la falta de personal y el cierre de centros que están provocando el colapso de la atención primaria y de los servicios de urgencias. ¿Bastan con esos 200 millones que has prometido? Es insuficiente. Esto es una medida de choque en los 100 primeros días para tomar inmediatamente decisiones que mejoren la situación de atención primaria, que está en una situación de colapso. O sea, pensad que tenemos listas de espera para ir al médico de cabecera de hasta 3 semanas. Hay más de 11.000 niños y niñas que no tienen pediatra ni ningún otro médico asignado. Yo os digo que esto a mí como madre me descoloca, ¿no? Porque pensar que nace tu hija y que no tienes una pediatra o un pediatra al que poder acudir, me parece que no es acorde con el siglo XXI. O sea, es que no podemos permitir que estén pasando estas cosas y por lo tanto esto es una primera medida de choque, pero nosotros tenemos que trabajar para devolverle a la sanidad pública todo lo que le ha quitado el PP. Es que estamos hablando de un recorte en atención primaria de más de 2.300 millones de euros. Esto tiene consecuencias, evidentemente, y tenemos que trabajar para mejorar la atención primaria. ¿Cómo? Con un nuevo modelo que la dote de más profesionales, de más especialidades, que recupere la capacidad para poder autoorganizarse la atención primaria y que además avance en ámbitos que yo creo que son claves y que están absolutamente olvidados en este momento, como es todo lo que tiene que ver con salud mental. Nosotros tenemos informes que dicen que el 30% de las consultas son por salud mental. Bueno, pues es necesario que haya psicólogos y psicólogas en atención primaria, es que es una cuestión básica que vamos a implantar. ¿Y qué hacemos con la grandísima población envejecida que hay en el rural, que tiene problemas gravísimos? Si, por ejemplo, se está tratando un cáncer, tiene que cogerse un taxi 2 o 3 horas para llegar a un hospital. Mira, ¿qué hacemos con todo esto? Nosotros primero siempre decimos, tenemos mucha gente mayor que vive muchos años y eso es una buena noticia. De hecho, hay provincias como en Ourense que tenemos el secreto de la longevidad, pero la gente mayor tiene que estar bien atendida. Y bien atendida significa servicios públicos, porque si no hay servicios públicos, ¿qué pasa? Que son las mujeres mayoritariamente quien hacen esas labores de cuidado. Y entre nuestras medidas pues está incrementar todo el servicio de atención a domicilio. Creemos que es básico que haya una red pública también con condiciones dignas, porque yo sé que las trabajadoras tienen condiciones muy precarias y no podemos precarizar los cuidados, y vamos a trabajar para que haya una red de centros de día, para que haya servicio de transporte adaptado, para que recuperemos servicios y la gente, pues viva donde viva, sepa que va a estar bien atendida. Ana, ¿por qué esa gente que está desatendida sigue votando al PP mayoritariamente? Bueno, yo creo que hay de todo, ¿eh? Vamos a decir, bueno, hay mucha gente mayor que evidentemente ha votado al Partido Popular, pero también te digo que en estas elecciones va a haber mucha gente que nunca ha cogido la papeleta del BNG y que lo va a hacer por primera vez porque está convencida de que somos la alternativa para poder construir una Galicia mejor y poder darle un futuro mejor a las personas y mejorar sus condiciones de vida. Por lo tanto, yo me resisto a situar a nadie en ningún sitio, sino que creo... Bueno, pues las que... elecciones les han situado ahí, su propio voto, No, quiero decir, nadie les que en sitúa cada en ninguna parte que no se hayan querido en cada situar. proceso electoral las personas escogen a quién votan, ¿no? Y los votos no son de los partidos, son de las personas, y nosotros pues también queremos trabajar para pelear por todo ese voto de la gente mayor, que es cierto que ha sido totalmente desatendida por el Partido Popular, porque fíjate, en 15 años, que son años para gobernar, es que no han hecho ni una sola residencia pública de atención a las personas mayores. ¿Por qué? Pues porque creen que eso es un negocio para sus empresas amigas, y esto es un escándalo que no podemos permitir. Lo sabéis bien aquí también en Madrid, que ha pasado en la pandemia con las residencias, que se destapó un problema de fondo y lamentablemente pues este gobierno no ha aprendido ninguna lección de la pandemia. Pues nosotros el 18 de febrero tenemos la ocasión de empezar a escribir otra página, a aprender esas lecciones y, lo más importante, mejorar la vida de la gente mayor, que tiene derecho a pasar sus últimos años con tranquilidad. Mientras la población envejece en Galicia, los más jóvenes se tienen que marchar precisamente por la falta de oportunidades. Se calcula que hay 500.000 de gallegos en el exterior. Y el 23J fue la primera vez que hubo elecciones sin voto rogado. ¿Esto puede favoreceros? Yo es que no veo los cambios legislativos en función de si nos pueden favorecer o no. Es cierto que ha habido muchos problemas con el voto de la migración, sobre todo en países donde no hay garantías democráticas de cómo se está votando. El cambio se hizo también porque es que en Galicia votaban los muertos.
Y no era porque seamos místicos, sino porque había una manipulación del voto exterior brutal. Yo desde luego aguardo... No eran las meigas. No. Había otros duendes por el medio Sí. haciendo un trabajo que en una democracia no podemos permitir. Entonces yo lo que creo es que la gente de la inmigración pues, tiene derecho a votar, tiene derecho a participar en estas elecciones, y lo que le pido es que confíen en el BNG, porque vamos a construir una Galiza a la que puedan volver. A mí en esta campaña pues hay gente que me habla mucho, ¿no? de que quiere volver a Galiza, de que somos la esperanza, de que es un momento que están esperando ahí, y bueno, vamos a intentar que sea así. Bueno, el centralismo madrileño suele convertir cada una de las elecciones en un referéndum nacional, al margen de los aspectos regionales. A ese respecto, tú decías lo siguiente. Aunque les parezca increíble a los líderes de Madrid, no son el centro del mundo. Estas elecciones van de los gallegos y las gallegas, van de qué sanidad tenemos. Precisamente la vicepresidenta de esta República Independiente de la Radio proviene de otra periferia, del otro extremo del sur, donde también sufren las consecuencias de ese centralismo. Por eso hemos querido crear un espacio para que habléis dos mujeres de periferias. Violeta. Sí, para que hablemos de tu casa a la mía, Ana, como dice el título de este tema, que abre el disco del mismo nombre de la compositora galega Uxía y del gaditano Javier Ruibal, y que es un homenaje a Rosalía de Castro y a Federico García Lorca, fusionando versos de ambos poetas con flamenco, música tradicional gallega y melodías lusófonas. Así que te voy a hacer una ronda de preguntas de andaluza gallega. Te pido brevedad porque has tenemos poco escogido tiempo. Un tema precioso. Es muy bonito, ¿verdad? ¿Qué hacemos con el centralismo, con el madrileñismo que piensa que Madrid es España dentro de España? Pues yo creo que cada vez hay más gente que ve que eso es un problema, y me parece que lo mejor que podemos hacer pues es reduciendo cada vez más ese centralismo, porque para Galicia es letal, pero creo que también estamos viendo en el conjunto del Estado español que eso está provocando una reacción, porque Madrid se ha convertido en una especie aspiradora, ¿no? Que aspira a recursos, que aspira a centros de poder, que aspira a la gente. Y los territorios tienen sentido con gente, porque las personas son las que le dan vida a un espacio, y si todo se acaba concentrando aquí, pues lo que tendremos es un problema cada vez mayor. Fíjate si aspira gente, que casi el 25% de los jóvenes de entre 25 y 39 de Jaén se marcharon de su provincia. En Ourense son el 27%, y si hablamos de los que tienen estudios superiores son el 32% en ambas provincias. Tanto hablar del Cataluña ens roba, y al final resulta pues que Madrid también nos roba bastante. ¿Cómo propones tú frenar esa fuga de cerebro? Y aparte, ¿qué más nos roba el centralismo madrileño y quién se lo lleva? Porque yo no creo que sean mis vecinos de Carabanchel los que se lo llevan. No, yo creo que tus vecinos de Carabanchel tienen problemas muy parecidos a los que pueden tener pues mis vecinas de Santiago de Compostela, o tus vecinas, que no sé de qué barrio son, pero es evidente que tenemos problemas comunes, ¿no? Yo siempre he dicho que hay que hacer una reflexión importante sobre la configuración del Estado español. Es que es un debate que está ahí. Y al mar no se le pueden poner puertas. Es que no se le pueden poner puertas. Y el Estado español yo creo que es un Estado pluricultural, plurinacional, plurilingüe, y cuando lo acepte va a ser un país mejor, en el que va a haber más futuro, más oportunidades, y vamos a poder mejorar la vida de las personas. Y de hecho en Galicia, pues yo creo que ese sentimiento, ¿no?, de que tenemos que defender lo nuestro cada vez es más importante, porque vemos que se nos está escapando el futuro en nuestras manos. Y una parte es por ese centralismo que absorbe recursos. Fíjate, nosotros antes hablamos de la energía. Claro, las principales energéticas que están explotando nuestros recursos naturales es que tienen sede fiscal en Madrid. Y luego salen los presidentes de turno de Madrid diciendo, es que aquí tenemos mucha riqueza, tenemos muchas empresas. Digo, sí, pero es que están explotando los recursos naturales de los gallegos y las gallegas. Y sin embargo no pagan sus impuestos en Galicia. Están atrayendo esta riqueza por un efecto sede, que luego aprovechan además para hacer dumping fiscal. y regalos a los ricos, porque es lo que están haciendo, no están pensando en la mayoría social. Entonces tenemos que ir a un cambio que permita que esas desigualdades que está creando ese modelo tan centralista se cambien. O por ejemplo nosotros lo vemos con los aeropuertos, ¿no? Galicia está mucho más cerca de América que Madrid. Sin embargo, nosotros cuando queremos viajar tenemos que venir a Madrid y luego volvemos a pasar por encima de Galicia para poder ir a Nueva York. ¿Y por qué? Pues porque hay un diseño centralista también del sistema aeroportuario. ¿Cómo podemos cambiar esto? Apostando por desarrollar nuestro país y por crear oportunidades. Una de nuestras, yo casi diría que es como una pequeña obsesión que yo tengo, es cómo hacemos para desarrollar un país que genere más ciencia.
Que atraiga a todos esos científicos, que desarrolle conocimiento, porque eso lo puedes hacer en cualquier parte del mundo. Lo que pasa es que tenemos que apostar. Apostamos regular, porque la Xunta y los hosteleros de las Rías Baixas han creado un plan para cubrir los 6.000 empleos de la hostelería de Pontevedra, que se calcula que quedaron vacantes, con la tercera generación de la emigración gallega, es decir, que son jóvenes procedentes ahora de Argentina, Uruguay, Venezuela, Brasil, Cuba. Los hosteleros de Cádiz llegaron a pedir traer camareros de Marruecos porque no encontraban aquí. De tierra de migrante a tierra de camarero, esto es todo lo que le podemos ofrecer a la gente que vuelve. Pues yo, primero, es cierto que en Galicia tenemos un sector que es el sector turístico, que es un sector que tiene un peso y que además que tiene un peso importante en la economía y también en el empleo, que yo creo que tiene que avanzar en una mayor profesionalización, en mejores condiciones laborales para sus trabajadores y trabajadoras, pero es cierto que también tenemos que pensar un país que no puede ser única y exclusivamente turismo. Tened cuidado que allí con el mejor clima van a ir para arriba muchos turistas que ya no quieren ir al sur, ¿eh? Sí, vamos a ser un refugio climático, pero yo lo que creo que es importante es que pensemos en un país en su conjunto. Un país tiene que tener una base productiva, no hay ningún país desarrollado que no tenga unos sectores básicos potentes. En Galicia se han hecho cada vez más pequeños, nosotros los queremos redimensionar, tenemos que tener industria y por eso nosotros queremos un plan de desarrollo industrial en Galicia y tenemos que apostar por el conocimiento y por la ciencia. Evidentemente no vamos a solucionar esto en 4 años, ni en un día, nos va a llevar tiempo, pero es que hay que tener un plan a medio plazo que sea capaz de enfrentar los cambios que se están produciendo, porque si no lo que vemos es que cierran las empresas y lo único que abre pues negocios en el sector turístico y eso tiene un límite que ya vemos que es un límite que crea muchas desigualdades y que no es un modelo sostenible y por lo tanto vamos a trabajar también en este ámbito. Violeta, como hijo de andaluces emigrados, andaluces de Jaén, una de las provincias más deprimidas de Andalucía, ¿puedo hacer una pregunta? Hombre, por favor. Pues venga. Lo hemos contado y escuchado muchas veces aquí, de Califato 3x4 a Bayuca o Tanxugueiras, de los derbi motoreta a Fillas de Casandra o estas pandereteiras que creo que te gustan mucho, Leilía. Hay un revival de las raíces y frente a este centralismo la única manera de que se escuche a esas periferias, a andaluces, a gallegos, a cántabros, a asturianos, es el nacionalismo. Pues yo creo que es la expresión de que ya estamos cansados y cansadas de tanto centralismo, que queremos vivir en igualdad, que queremos tener más oportunidades. Y habéis escogido muy bien, además, la temática, como la habéis llevado, porque quizás en la cultura también a veces vemos expresiones de lo que está pasando en la sociedad. Y hablabais de Leilía, que bueno, hace unos días ha sido su último concierto porque han cerrado esa etapa y han decidido abandonar los escenarios, pero ellas son unas pioneras que han hecho posible fenómenos como Tanxugueiras, que también nos demuestran que hay una sociedad mucho más receptiva a esa pluralidad que luego sus élites políticas, que están con un discurso, yo creo que sobre todo en la derecha, absolutamente rancio, que lo que hace es que en vez de avanzar en la racionalidad, pues quieren ir contra lo que existe y eso es que no tiene ningún sentido, ¿no? Siempre en contra de la diversidad y de los derechos, ¿no? En contra de las lenguas, en contra de la diversidad cultural, en contra de los derechos sexuales. Es que es un empobrecimiento de la sociedad y querer imponer su modo de vida a los demás. Lo que tenemos es que aceptar esa diversidad y la libertad de la gente. En contra de la lengua, decía Viggo Mortensen hace poco esto sobre el gallego. Hola, soy Viggo Mortensen y pienso que las lenguas son el tesoro de los pueblos. Por iso hoxe en Galicia, onde estea, tamén falo galego. Un abrazo enorme a nuestro amigo Vigo, al que esperamos pronto por aquí, a ver si vuelve. ¿El gallego está en peligro? Está en una situación muy crítica. Estamos viendo cómo pues, las nuevas generaciones están abandonando el gallego. Y esto no es un fenómeno meteorológico, esto pasa porque hay decisiones políticas que se han tomado que llevan a que cada vez el gallego pues esté más en una esquina en vez de estar con normalidad en el centro. De hecho, fíjate, en el Estado español la única lengua que está perdiendo hablantes es el gallego. Algo pasa. Y lo que pasa es que tenemos un gobierno que ha decidido no apoyar la lengua gallega y han puesto en marcha medidas, por ejemplo, en el ámbito lingüístico, que son un auténtico escándalo. Yo digo, si lo hace ahora Vox, la gente se llevaría las manos a la cabeza. Sin embargo, Feijóo en su momento fue un precursor.
nos prohibió que se puedan dar matemáticas o física en gallego. Eso está prohibido a día de hoy en Galicia. Nos recuerda los peores... Así lo habla él, un poco regulero. En fin, creo que tiene problemas importantes en varios ámbitos, y nosotros lo que creemos es que hay que recuperar el orgullo de nuestra lengua y darle futuro, porque forma parte de nuestra identidad. ¿Qué tiene el BNG de independentismo a día de hoy? Mira, el BNG es una fuerza que defiende los intereses de los gallegos y las gallegas, que estamos convencidos y convencidas de que cuantas más decisiones tomemos nosotras y menos despachos madrileños, mejor para nuestro país, y vamos a avanzar en esa dirección, siempre mano a mano con los gallegos y las gallegas y sus decisiones. Pero en esa decisión estaría, por ejemplo, en el horizonte un referéndum con los gallegos para pedir la independencia de Galicia. Mira, nosotros nos presentamos con un programa que tiene 2 puntos muy claros al respecto de la reconfiguración del Estado y de nuestro papel en el Estado. Uno que es muy básico, te voy a bajar el nivel mucho. Decimos, hay un estatuto que ya lleva más de 40 años en vigor y que no se ha cumplido. Por favor, cúmplanlo y transfiéranos todas las competencias. Y en segundo lugar, va a haber un debate sobre la reconfiguración del Estado español. Y creo que es evidente que Cataluña va a avanzar, que Euskadi va a avanzar, y creemos que Galicia avanzará si tiene una presidenta del BNG, y eso nos va a garantizar que no quedemos ni un milímetro por detrás de nadie, porque nosotros no somos más, pero tampoco somos menos que nadie. Eso también espera que gobierne una mujer en Galicia. Nuestra querida Celtia Tabeallo. No puedo evitar, antes de terminar esta entrevista, Ana Pontón, en presentarte a la mujer que más patria hace en esta república, bueno, pues, de vuestra tierra. Me alegro que esta también sea una república plurinacional. Sí, lo es, absolutamente. De hecho, ella quiere montarse en Galicia. Eso tiene que suceder, Javier. Bueno, vamos a tener unos últimos minutos de conversación en gallego. Yo os pido que habléis en vuestra lengua materna. ¿Qué le quieres preguntar a Ana? Bueno, eu creo que de aquí teño que sacar unha promesa de que se gaña as eleccións me leva de volta para casa. A ver, no, más Ana, que una pregunta tiene una es, reflexión. Ana, no hace falta que nos robes a Celtia, que nos es muy querida y muy necesaria. Bueno, creo que si Celtia quere volver, temos que facer posible que volva, ¿no? E me parece que hai moitas máis galegos e galegas que teñen ese sentimento, e eu agardo poder construir ese país, o que querer volver e o que ter oportunidades para volver. Polo menos poder optar non podo a iso. prometerche un contrato, creo que quedaría fatal. Quedaría fatal. Pero polo menos ter opcións a volver, que eu creo que sí que é unha cousa que se nota moito nas rúas aquí en Madrid, e supoño que tamén en outras cidades como poden ser Barcelona ou Bilbao, en donde hai moita comunidade galega, pero aquí o que sí que se sinte é, polo menos, ter opción, poder optar a volver e non vernos obligados a ter que marchar de casa, que é o que está pasando. Si, eu penso que aí hai que cambiar o prisma, e temos tamén que poñer en valor que somos capaces de facer grandes cousas. Si confiamos no noso país, na nosa xente, na súa capacidade, que de feito, eu sempre digo que é o mellor que podemos ter, a xente do noso país, e que nos demostra que pode facer grandes cousas, pero tamén se necesita un goberno que acompañe, e non un goberno que este únicamente preocupado por como manter o poder polo poder, pero logo sin ocuparse das cousas importantes, e como pode ser que estén emigrando miles de mozos e mozas formados en Galiza, que, bueno, isto é un pouco economicista, pero é unha realidade, que ao final invertimos na súa educación, pero os beneficios van fora. Pois é outra forma de tamén absorbernos a riqueza. Bueno, Ana, pues tengo una canción que le podrías dedicar a Celtia y que yo te dedico a ti. Es de uno de mis grupos favoritos, el trío Lontreira, y se llama Ata a Volta. Tú se lo puedes decir a ella hasta la vuelta, hasta que vuelva a Galicia, y yo te lo digo a ti hasta que vuelvas por aquí, por esta república. Con mis furacans en tensión. Graciñas, Ana, y mucha suerte. Pois nada, moitísimas grazas, foi un placer estar nesta república, a uns días que son uns días moi emocionantes, porque é certo que estamos nunha campaña na que por primeira vez en 15 anos en Galiza respírase que hai ganas de cambio, nunhas eleccións moi abertas, e eu creo que si todo o mundo que quere construir ese país mellor participa co seu voto e coa súa opinión, o 18 de febreiro vamos a poder construir esa Galiza que volver, esa Galiza tamén na que os que seguimos ali podamos facer realidade os nosos soños, e o mellor, quen sabe, Carne Cruda quere ter unha delegación. Todo puede ser. Por favor, o 18 de febreiro, e de votar. Nos vosos grupos de chat de Cocido de Entroido, comunicade isto, todo o mundo que vai a votar as urnas. Financia el periodismo libre e independiente.